Hola, saludamos a la audiencia de France 24. Estamos de regreso con una nueva entrevista, un estudio absolutamente inédito y también pionero en América Latina realizado por la Fundación Más Igualdad de Perú. Reveló el impacto que tiene la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ en el éxodo de profesionales de este país. Y para dialogar sobre este tema nos acompaña Lufer Satuy. Él es profesional de la arquitectura y fundó Epicentro Trujillo, una organización que busca promover el desarrollo de la comunidad LGBTIQ+ a través de un espacio de socialización en Trujillo, y fue parte del universo de personas que participaron de este estudio al que hacíamos referencia. Lufer Satuy, muchísimas gracias en primer lugar por participar de la entrevista de France 24. Gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, en primer lugar, la teorización no clásica, por supuesto, sobre lo que es el movimiento migratorio o lo que suele ser, se centra principalmente a menudo en lo que son las causas económicas, ¿no? Para decidir irse de un país a otro. No obstante, existen muchas otras razones, ¿no? Como bien lo señala el estudio al que hacemos referencia. ¿Qué te motivó a vos a dejar Perú? En mi caso, yo salí para visitar a mi hermana, ¿no? Ella vive aquí en São Paulo. Y encontré un espacio mucho más amigable, mucho más que tiene más tolerancia a personas LGBTIQ y que, digamos, no tiene esta visión tan cerrada de lo que es la vida, ¿no? En ese sentido, vi esa oportunidad, vi lo que tenía en Perú y aproveché para quedarme, ¿no? Ahora, Lufer, en los últimos tiempos, en muchos países y regiones ha habido ciertos avances, ¿no?, en el reconocimiento, sobre todo legal, de derechos de las personas LGBTIQ+. Pero contanos qué sucede en Perú, cuál es la realidad en este país de Sudamérica. En realidad, Perú es uno de los pocos países en Sudamérica que no tiene muchos avances en materia de derechos para las personas LGBTIQ, ¿no? Inclusive actualmente dentro del Congreso hay algunos proyectos de ley que están ya bastante tiempo, desde el 2016 o 2017 que fueron presentados, que es el proyecto de ley de matrimonio igualitario y el de ley de identidad de género, que recientemente fue discutido en una de las comisiones, ¿no? En la Comisión de Mujer y Familia. Y ahora debemos esperar a que pase todavía por otra comisión, que es la Comisión de Constitución, para pasar al Pleno, ¿no? Ahora, como decíamos, te dedicas a la arquitectura, ¿no? Contanos, ¿te tocó vivir discriminación en el ámbito profesional en Perú y por fuera del ámbito laboral? ¿En qué sectores también has recibido este tipo de actitudes? Yo soy formado en arquitectura, ¿no? Trabajé unos años en la carrera, lamentablemente por cuestiones ligadas a discriminación, ¿no? Lamentablemente mi contrato terminó porque el proyecto había terminado, pero luego me enteré que habían contratado a más gente. Entonces fue un caso directamente relacionado a mi orientación sexual y expresión de género, ¿no? Además que, digamos, durante ese año tuve una mayor visibilidad en lo que es el movimiento LGBTIQ, así que, digamos, hay cosas que están ligadas. Felizmente, en las otras áreas en las que trabajé en Perú no tuve ese inconveniente porque eran temas relacionados justamente a derechos humanos o trabajo específicamente relacionado con poblaciones LGBTIQ, ¿no? En ese sentido no tuve problemas. Pero, digamos, en mi formación sí tuve que dejar de lado, ¿no?, la carrera. Hacías referencia recién a lo que es la visibilidad, ¿no? Y precisamente en el estudio de la Fundación Más Igualdad al que estamos haciendo referencia, se concluyó que el 90% de los emigrantes peruanos LGBTIQ es más visible en sus países de residencia, con un solo el 10% de lo que era en Perú. O sea, tienen un 90% de visibilidad fuera de Perú y tan solo un 10% de visibilidad en Perú, ¿no? Aclaremos que cuando decimos visibilidad hacemos referencia a expresarse y manifestarse abiertamente tal cual como uno es, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en este sentido en Perú y en Brasil? En ese caso, en Perú yo era bastante visible, ¿no? Por muchos años fui
director de Epicentro Trujillo, ¿no? Una organización LGBTIQ, como ya lo habías mencionado al inicio. Y luego eso me acarreó algunos inconvenientes, porque obviamente hay gente en ciudades pequeñas como Trujillo que no les gusta trabajar con personas LGBT, ¿no? Y sobre todo personas LGBTIQ visibles. Vine aquí a Brasil, encontré un espacio mucho más amigable, mucho más abierto a la diversidad, ¿no? Actualmente trabajo en una empresa, ¿no? En donde no cuestionan mi sexualidad, no cuestionan la ropa que uso, ¿no? Inclusive he ido maquillado a trabajar, he ido en faldas y nunca me criticaron eso. Nunca me dijeron, ah, ¿por qué vienes así? Sino solo me preguntaban cómo iba todo en casa, ¿sabes? Ahora, esto se vincula a otro aspecto, ¿no?, que menciona el estudio al que estoy haciendo referencia, porque no solo hay un mayor bienestar económico, señalan la mayoría de las personas encuestadas, sino también hacen referencia a lo que estás diciendo vos, ¿no? Hay una mayor percepción de respeto por parte de la comunidad y también como una suerte de red de apoyo, ¿no?, en relación a la orientación sexual o a las identidades de género. Esto en vos, por lo que contás, ha sido bien marcado el cambio, ¿no? Sí, totalmente. Inclusive en la empresa donde yo trabajo tiene un área de diversidad, ¿no? Y además ha sido reconocida como una organización, una empresa LGBT friendly, ¿no? En todo Brasil, ¿no? Hay una gran cantidad de funcionarios, funcionarias que son LGBTIQ, ¿no? Y que inclusive tienen cargos de lideranza, ¿no? Algo que es muy poco común en Perú, salvo que sean personas que sean más heteronormadas, ¿no? Y que, digamos, su sexualidad esté guardada en un armario. Ahora, esto que estás contando, Lufer, ¿te llevó de alguna manera a sentir, no sé, cierto desarraigo con respecto a tu país, a Perú, una cierta sensación de no aceptación, de quizás incluso de rechazo, quizás? Yo sí sentía bastante rechazo en mi país de origen, ¿no? En Perú. Sentía que cualquier cosa que yo haga no iba a ser suficiente, ¿no? No solo a nivel social, sino a nivel legal, ¿no? A pesar de que trabajaba arduamente, digamos, levantando agendas relacionadas al reconocimiento de derechos para personas LGBTIQ. Lamentablemente, desde los poderes, tanto legislativo, ejecutivo, judicial, no había un avance tan grande, ¿no? El avance era muy lento para, digamos, cómo está Latinoamérica o Sudamérica en este caso, ¿no? Cómo es que el contexto que rodea a Perú es un contexto mucho más amigable, con muchísimas más leyes y normas que protegen a las personas LGBTIQ, y sin embargo Perú seguía manteniéndose en ese mismo espacio de tiempo, ¿sabes? Como que si se hubiera detenido en 1800. Y Sí, es triste en realidad, porque es triste sentir que no eres bienvenido en tu país, ¿no? ¿y regresarías a Perú en algún momento? Solamente regresaría para visitar, no volvería para vivir, Ah, porque sentiría que las cosas que he logrado, porque hay un montón de cosas que yo he logrado aquí, para volver a un lugar en donde no tengo absolutamente nada y un lugar que además me rechaza y un lugar que preferiría verme invisible, mmm, como que la balanza está un poco eh, desigual, ¿no? ahora, no solo se están perjudicando muchísimas personas, ¿no?, que se tienen que ir del país. Perú también se perjudica, ¿no?, al perder talentos profesionales, muchísimas personas que abandonan el país, ¿verdad? Así es, justamente hubo un reportaje hace poco tiempo que hablaba justamente de la fuga de talento, ¿no? De Perú, sobre todo eh, personas que estaban relacionadas a la ciencia, altos ejecutivos, etcétera, ¿no? Que justamente se iban de Perú por la falta de reconocimiento de derechos y por las diversas formas de violencia a las que estábamos expuestos, ¿no?
Hablando de formas de violencia, ¿no?, a la que está expuesta la comunidad LGBTIQ+ de Perú, en el estudio también hacen referencia a que el 40% de las personas que participaron de estas encuestas afirman haber sido sometidas a las que son conocidas como terapias de reconversión, ¿no? Incluso en el año 2021, como activista, ¿tenés información al respecto? ¿Allegados, personas que te han consultado al respecto? Mira, no conozco ningún caso directo, pero sí conozco casos, por ejemplo, de gente que iba a Epicentro Trujillo y que nos comentaba que a veces la familia, no sé, los llevaba a un pastor para que les rece y los cure, ¿no? Lo que sí he visto de manera directa fue un caso de violación correctiva a una gran amiga mía, lesbiana, ¿no? Que su mejor amigo la violó para sanarla, ¿sabes? O sea, eso fue terrible, terrible, en verdad. Terrible lo que estás contando, Lufer, una aberración absoluta. Ahora, para ir finalizando esta entrevista, ¿qué mensaje tenés para las personas LGBTIQ que todavía están en Perú, ¿no?, y que están sufriendo discriminación y muchísimas de las violencias a las que hiciste referencia a lo largo de esta entrevista? Invitar básicamente a poder primero buscar espacios de socialización y espacios de soporte. Es sumamente importante ello, poder saber de que tienes personas con las que contar y luego atreverse a salir del closet. Es sumamente importante poder hacerlo, porque lo que necesitamos es visibilidad. Lufer Sato, y muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Ha sido un placer dialogar contigo. Ha sido un placer también. Gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, gracias a ti y a nuestra audiencia, como siempre. Le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.